Y seguimos orando. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? Tenemos que descubrirlo. Y en nuestro sexto o séptimo paso, no importa, porque no es la cantidad, sino la forma en que lo vamos logrando. Qué rico llegar a esta claridad. Dios no me contenta, me asombra. Y para llegar a ese asombro de Dios, vamos a determinar tres momentos especiales. Hay algunas observaciones. La primera, la espera en la oración asume entonces contornos bien definidos. Se tiende hacia alguien. Es como cuando leemos la escritura. Me dice el corazón, busca su rostro. Sí, yo tu rostro busco y buscaré, Señor, como el Salmo 27. Y Dios, por su parte, da al creyente la posibilidad de contemplar con alegría su rostro. Job, capítulo 33, verso 26. Entonces, solamente la espera en la oración no desilusiona cuando, en vez de esperar las cosas que Dios nos da o que nosotros creemos que debe ofrecernos, le esperamos a Él. Esa es la primera clave. El don fundamental es la presencia, la cercanía, no una lista de cosas que esperamos, sino un encuentro. Y muchas veces nos pasa eso, es una lista larga de cosas. No una serie de gracias, sino la gracia, o sea, la experiencia de ser amados. Entonces a Dios no se le busca por algo, sino por sí mismo, porque quiero vivir la alegría del encuentro con Dios. ¿Por qué rezan muchas personas? Porque tienen necesidades. Por eso rezamos muchas veces. Pero el orante tiene la necesidad de Dios, de encontrarse con Él. ¿Por qué? No puede prescindir de Dios. Y de tantas formas nos lo dice. En la vida no podemos prescindir de Dios. Segunda situación. La espera no se organiza según nuestros esquemas, nuestros ceremoniales o nuestras perspectivas. ¿Por qué? Porque se espera a un Dios sorprendente. Yo leyendo el Evangelio siempre lo digo, qué bueno que leyéramos a ese Jesús que va más allá y que siempre sorprende. Podríamos recordar en un instante cuando nos enseñan el Evangelio, por allá en el Sermón de la Montaña, en Mateo, en el Sermón de Llano, en Lucas, que si alguien te quita la capa, entrégale también la túnica. ¿Sí? Entonces es un Dios sorprendente, sorprendente en cuanto al tiempo y al modo de su manifestación. Y así nos abandonamos a la espera en una postura dinámicamente pasiva, de acogida, fe y amor, renunciando a obligar, a aprisionar, a secuestrar a Dios en nuestras previsiones, que eso es lo que hacemos muchas veces con las famosas mandas o promesas. Es que si Dios hace mi voluntad, yo voy a hacer algo de la suya, incluso voy a ser generoso. Dios no se ajusta jamás a nuestros cálculos, no se aviene a nuestros programas, no sigue nuestras huellas, no soporta nuestras planificaciones religiosas. Solamente el asombro revela a ese Dios respetuoso, a ese Dios sorprendente, siempre nuevo, jamás repetitivo, gratuito, no proveedor, no obligado a nuestras contribuciones que nosotros tenemos la pretensión de imponerle. El hombre de oración renuncia a controlar y controlar a Dios. ¿Por qué? Porque prefiere sorprenderse. Eso, prefiere sorprenderse.
Y ahí es donde reconocemos con fuerza ese don de Dios que nos dice con el profeta Isaías, sus caminos no son mis caminos. Ese Dios del que hablo, el Dios sorprendente, ese Dios es lo opuesto a un Dios rehén, sí. Un Dios como secuestrado por nuestros planes. La oración nos entrega a un Dios a nuestro alcance, ampliamente previsible. No, 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 jamás. La oración nos permite abrir como un gran ventanal hacia la infinita libertad de ese amor que hay en Dios. Y yo personalmente prefiero a ese Dios que me sorprende a ese Dios que me contenta. Me fío más de sus respuestas que de mis preguntas, de su don que de mis peticiones. Y me alegro más de sus maravillas que de mis petulantes notas de gastos por mi lista en la oración. Una paradoja más. La oración me hace esperar lo inesperado. Y viene un tercer momento. La oración, el encuentro, el diálogo, no anulan la espera. Porque la espera no es simplemente una fase preparatoria, ¿no? Incluso cuando Dios me alcanza, no ceso de esperarlo, de desearlo. Porque el encuentro no acaba con la espera, sino que la prolonga. Es decir, me empiezo a preguntar, ¿y ahora qué sigue? ¿Qué viene de más? En efecto, Dios sacia mi hambre y la fomenta al mismo tiempo. Tengo sed del Dios vivo, ¿y cuándo entraré a ver su rostro? Apaga entonces mi sed y la provoca, la hace todavía más ardiente. Colma mi espera y la solicita, la hace cada vez más intensa. ¿Por qué? Porque la llegada no cierra la espera. Además, porque no hay ninguna llegada en la oración. Eso ya lo meditamos desde los primeros momentos. Ni somos unos llegados, ni Dios llega, no. Dios viene, que es muy distinto. Dios está. Y cuando está presente y me encuentra, inmediatamente se hace buscar aún. Entonces, no es la posesión de un Dios, es la cita con Dios. No es la conquista, sino el atractivo, la fascinación, el tender hacia. Más que el rostro, es la huella de Dios. No el ser llegados, sino el ser llamados. Entonces sí que tenemos que aprender cosas para orar. Y bueno, hasta ahora hemos simplemente dado un paso, dejándonos guiar hacia la misma fuente. Y esa fuente es Dios. No era aprender una oración, era y es aprender a orar.